Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la primera clase de la unidad número 4. Un gusto compartir con ustedes el desarrollo de esta clase sincrónica dentro de estas vacaciones alargadas que nosotros tenemos en estos, dispuesto por el gobierno central. Iniciamos el desarrollo de las actividades y vamos a ir viendo las características más preponderantes en función de los temas, obviamente, que vamos a ir viendo y que vamos a ir analizando en la clase de hoy y vamos a ir analizando y vamos a ir viendo. Estamos en el tema central, los ciclos de la naturaleza y sus cambios, y vamos a ver las características de las bioregiones. Vamos a ver, ya en las clases anteriores nosotros habíamos topado este gran tema de las bioregiones de la Tierra y vamos a ver cada una de ellas y vamos a ver la bioregión paleártica, cómo está constituida. La bioregión paleártica está constituida, obviamente es la región en la que se ubica, es en Europa, el norte de África y Asia, excepto el sur de los Himalayas. La superficie en kilómetros cuadrados es de 54 millones 100 mil kilómetros cuadrados. Principales características: es la bioregión más grande. Se encuentra desde el desierto del Sahara al norte de África hasta el escudo polar ártico. Incluye Europa y gran parte de Asia, desde la cadena montañosa de los Himalayas hasta Siberia y las tierras heladas del Polo Norte, similar a la bioregión neártica. Esta bioregión está conformada principalmente por biomas como bosques templados o caducífolos, taigas o bosques de coníferas y tundras. Sin embargo, también presenta zonas desérticas como el desierto de Gabi en el centro de Asia, la extensión del desierto del Sahara en los montes Atlas del norte de África y el desierto de Arabia. Otros ambientes de importancia constituyen la vegetación seca mediterránea y los bosques que se desarrollan en cordilleras como los Alpes, los Urales y las estribaciones del norte de los Himalayas. En relación a la fauna representativa de esta bioregión es el oso panda menor, el camello, los lirones, los ratones emparentados con los hámsters. Entre las aves tenemos los uragalios y los galios de la pradera, las alcas, los frailecillos y los colimbos. Esos son en función de la fauna dentro de esta bioregión. Pasamos a la siguiente bioregión y vamos a hablar sobre la bioregión afrotropical o etiópica. Se encuentra ubicada en África, al sur del Sahara. Tiene una superficie de 22 millones 100 mil kilómetros. En cuanto a las principales características, incluye todo el continente africano, desde el sur del Sahara y gran parte de la península arábica, incluyendo a las islas de Madagascar. Por su ubicación, los principales biomas que se encuentran en esta zona son de características tropicales, así en el extremo occidental de África se encuentra una gran extensión de bosques húmedos tropicales. Las sabanas de este son inmensas extensiones y pastos naturales en los cuales se ha desarrollado gran cantidad de especies únicas. Al sur del continente se encuentran el desierto de Kalahari y cruzando el continente sur a norte se encuentra el río Nilo y este forma zonas inundadas. También es de importancia las cadenas montañosas donde se encuentran montes como los Kilimanjaro de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. En esta bioregión de especial mencionar las islas de Madagascar, la cual se encuentra aislada del continente africano desde hace millones de años, hasta el punto de contener una fauna muy diversificada del resto del continente. ¿Y quién ha visto la famosa película de Madagascar de los dibujos animados? Justamente está basada justamente en esta porción de isla, obviamente ubicado a un costado del continente africano. En cuanto a la fauna representativa de esta bioregión, dentro de los animales más representativos tenemos la jirafa y el ocapí, el chimpancé, el gorila, el hipopótamo, el rinoceronte negro y el blanco, varias especies de antílopes como el ñu, la cebra, el elefante africano, el búfalo africano, el damán, los tenreg, varias especies de carnívoros de la familia de los vivérridos. En Madagascar destacan varias especies de prosimios como los lemures y los deuenótidos como el ayeyé. Entonces, ahí esos son las especies de animales más representativos, obviamente, que tiene la fauna de esta bioregión.
Vamos a ver la siguiente bioregión, que es la bioregión antártica. Pasamos a la parte un poco más helada. Está ubicado justamente en la Antártica, en la Antártida. Tiene una superficie de 300.000 kilómetros. En cuanto a las principales características, está conformada por el continente del mismo nombre y algunas islas que se encuentran en los océanos que la circundan. Es una zona extremadamente fría y seca donde la vida terrestre ha proliferado muy poco. Sin embargo, la vida marina es muy rica debido a la productividad de las aguas. La flora está compuesta aproximadamente por unas 1.000 especies, de las cuales la mayoría son algas acuáticas y también líquenes. En cuanto a la fauna de esta zona, de esta bioregión, el principal componente es el plancton, el cual es al mismo tiempo la base de la cadena alimenticia y el soporte para una gran diversidad de la fauna marina. Hay varias especies de aves como el kiu antártico, la paloma antártica, varias especies de pingüinos, petreles, gaviotas y albatros, mamíferos como el lobo marino antártico, la foca leopardo, la foca de Wendell, la foca cangreja, abundan las ballenas con dientes y las de barba. Sin embargo, estas son migratorias, obviamente se desplazan de un lugar a otro, son especies que migran justamente para sobrevivir o también para el proceso de apareamiento. En cuanto a la bioregión australiana, obviamente cuando ya hablan de Australia, ya automáticamente ustedes ya saben, en relación a la fauna representativa, tenemos al canguro. Cuando hablamos de Australia, sabemos que es el canguro la máxima representación de esta bioregión. Se encuentra ubicada en Australia y las islas del sudeste asiático, hacia el norte, hacia la línea de Wallace. Tiene una superficie de 7.700.000 kilómetros cuadrados. En cuanto a las principales características de esta bioregión, comprende principalmente Australia y algunas islas cercanas a estas por debajo de la línea de Wallace. Incluye principalmente Nueva Guinea, Nueva Zelanda y Tasmania. Entre las más grandes hay gran diversidad de clima en esta bioregión por la influencia de las corrientes marinas. De esta manera se encuentran biomas que van desde los bosques lluviosos tropicales hasta los desiertos más secos del mundo en el centro de Australia. Uno de los ecosistemas más destacados por la riqueza de su fauna es de la Gran Barrera del Coral, la cual se ubica en el extremo norte de Australia. En función de la biodiversidad de su fauna, se encuentran principalmente los marsupiales, entre los que se encuentran los canguros, los wallabies, el koala, el demonio de Tasmania, el famoso Taz, el wombat, los ratones marsupiales, el migmecobio, y entre las aves tenemos el kiwi, tenemos el casuario, el emú, el megapodio y varias especies de loros del grupo de los citácidos. Entonces, ahí nosotros tenemos igual una serie de diversidad en cuanto tanto en flora como en fauna de esta bioregión. Pasamos a la siguiente bioregión. Tenemos la bioregión Indomalaya u Oriental. Se encuentra ubicada al sur de los Himalayas. Hacia el sur está la línea de Wallace. Tiene una superficie de 7.500.000 metros cuadrados. En cuanto a sus principales características, se distribuye desde la cadena montañosa de los Himalayas hacia el sur, incluye la península Malaya y gran parte del archipiélago de Indonesia. La bioregión termina con la línea de Wallace, una línea de la que divide de las bioregiones australianas. Está influenciada principalmente por un clima húmedo tropical y en ese sentido su principal bioma es el bosque lluvioso tropical. Sin embargo, también se encuentran otros ecosistemas generados por las cadenas montañosas de los Himalayas, donde se encuentran algunas áreas denominadas o dominadas por climas secos. Y las grandes zonas inundadas de los ríos que atraviesan la región, principalmente del río Ganges, que es uno de los más grandes y más importantes de este sector. En cuanto a la fauna representativa, tenemos el oso malayo, el pavo real y varias especies de faisanes, el orangután, el dragón de Komodo, tres especies de rinocerontes, el elefante y búfalo asiático, varias especies de prosimios, el tapir malayo, el colugo o lemur volador y tenemos el gavial. Esas son las especies de animales que existen en esta bioregión.
En cuanto a la bioregión oceánica, esta bioregión se encuentra ubicada en las islas del Pacífico Sur. Tiene una superficie de 1 millón de kilómetros cuadrados. En cuanto a las principales características, incluye las islas del Pacífico, de los archipiélagos de Micronesia, Polinesia y Fuji. Comprenden principalmente las islas de origen volcánico, por lo que la composición de la fauna terrestre es pobre debido a la dificultad de colonización. El clima dentro de esta bioregión varía entre tropical y subtropical, y dependiendo de las corrientes marinas, la altura de las islas y los vientos, la vegetación que predomina varía entre húmeda a seca, es decir, desde bosques tropicales hasta zonas desérticas. En cuanto a la fauna de esta bioregión, se puede mencionar algunas especies de aves como los mieleros, con hábitos similares a los colibríes, algunas especies de lagartijas y geckos, y muy pocas especies de mamíferos, en particular algunos ratones. Sin embargo, la zona es rica en fauna marina, incluyendo algunas aves, peces, moluscos, corales, entre otras especies que obviamente engrandecen esta bioregión. En cuanto a la bioregión neotropical, se encuentra ubicada esta bioregión en el centro y Sudamérica y también las Antillas. Tiene una superficie de 19 millones de kilómetros cuadrados. En cuanto a las principales características, corresponde a América del Sur y América Central, hasta el desierto de Sonora en el sur de América del Norte, en lo que es la parte de México. El neotrópico, donde se ubica el Ecuador, está compuesta por muchos ambientes diferentes que generan una gran cantidad de biomas y también ecosistemas. La característica más influyente en la composición de la fauna y la flora es la presencia de la cordillera de los Andes, cadena que atraviesa de norte a sur toda la bioregión y que de alguna manera constituye una barrera geográfica natural entre las especies que se encuentran cercanas al Océano Pacífico y a las especies amazónicas. El clima en su mayoría es tropical y también subtropical. Entre los biomas importantes están los bosques lluviosos tropicales, principalmente el amazónico, considerado el más extenso del planeta, y el bosque de Chocó, que se distribuye entre Centroamérica, Colombia y Ecuador, al oeste de los Andes. Adicionalmente se encuentra el desierto de Atacama, considerado el desierto más seco del planeta, ubicado a lo largo de la costa pacífica de Chile y también de Perú. El Pantanal brasileño y los llanos orientales de Venezuela y Colombia son extensiones enormes de pastos inundados estacionalmente, donde abundan especies acuáticas y anfibias. El bioma pastizal de las pampas argentinas y los bosques y matorrales secos en el Chacó paraguayo. El Cerrado brasileño, la cordillera de los Andes, con altura que supera los 7.000 metros sobre el nivel del mar. Han generado, obviamente todo eso es una gran cantidad de zonas de vegetación, las cuales se encuentran determinadas por la temperatura y la humedad. De esta manera se observan bosques subtropicales de montañas, desiertos de altura y formaciones denominadas páramos y punas, las cuales están constituidas fundamentalmente por plantas herbáceas que viven en las alturas de los Andes. En cuanto a la fauna predominante en esta bioregión, podemos mencionar que se encuentran principalmente los marsupiales sudamericanos, representados por varias especies de zarigüeyas, muchas especies de armadillos, los osos perezosos, osos hormigueros, gran cantidad de monos del Nuevo Mundo, roedores como las guantas, las guatusas, las capibaras, cuyes, puerco espín arborícola, entre otros animales. El grupo de las aves es sin duda de gran importancia debido a que no existe otro lugar en el planeta que haya más especies de aves. En el Ecuador, de territorio pequeño, hay cerca del 16% de la fauna de aves de todo el planeta. Entre los grupos importantes destacan los tucanes, los quetzales, los colibríes, los tinamús, los tangaras, saltarines, chachalacas, curazaos, el mosmos, horneros, huatzín, varios grupos de citácidos como los guacamayos y también las amazonas, el ñandú, entre otras especies.
En el grupo de los reptiles se encuentran las iguanas llamadas onalis, con casi un centenar de especies, las boas sudamericanas y varias tortugas de agua dulce como las matamata. Dos familias de anfibios son únicas del neotrópico, las ranas de cristal y las ranas dardo o punta de flecha, que son bastante venenosas, además de varios géneros como las ranas marsupiales andinas o las ranas acuáticas del Titicaca. Hay una gran variedad de peces de agua dulce debido a que la Amazonía estuvo inundada por millones de años a los dando lugar a la diversificación de centenares de formas de vida dentro de este tipo de ecosistemas. Animales representativos son el paiche, un pez primitivo que llega a medir más de 3 metros, las rayas de agua dulce, decenas de especies de pez gato, algunas de las cuales han desarrollado escamas que les da la apariencia de armaduras, pirañas, bocachicos, viejas, cachamas, perdón, entre otras especies que obviamente son totalmente representativas dentro de estas zonas. Entonces, esos son parte, obviamente, de las especies que nosotros hemos ido viendo y hemos ido desarrollando, hemos ido viendo. Ustedes pueden observar cómo existe una gran biodiversidad en cuanto a flora y fauna en cada una de las bioregiones, de acuerdo a sus características, de acuerdo a sus climas, de acuerdo a la temperatura y humedad. Cada una de ellas han ido cogiendo, obviamente, algunas de las características más comunes y representativas que nosotros hemos ido viendo y analizando en el desarrollo de la presente clase. Vamos a ir viendo un poco más, vamos a ir desarrollando, vamos a ir viendo justamente las bioregiones del mundo, cuáles son las características más preponderantes y vamos a ver a continuación cómo están. Continuamos y vamos a ver las bioregiones del mundo en esta segunda y última parte de nuestra clase y vamos a ir viendo algunas de las características más preponderantes. Y vamos a ver en esta etapa qué es una bioregión. Vamos a ver la conceptualización de qué es una bioregión. Es una superficie terrestre de una unidad ecológica que está formada por plantas y animales propios de cada región y separados por barreras geológicas naturales, como océanos, desiertos y cordilleras. Eso es una bioregión. En el siguiente mapa ustedes pueden observar las ecozonas terrestres. Tenemos la paleártica, la neártica, neotropical, la oceánica, la afrotropical o etiópica. Tenemos la australiana o australasia. Tenemos la indomalaya u oriental. De esta manera está subdividido, están ubicados las ecozonas terrestres. Ecuador es la bioregión neotropical más amplia en cuanto a biodiversidad y vamos a ver justamente esta etapa. Presenta una extensión de 19.0 millones de kilómetros cuadrados. Se encuentra desde el sur de México hasta la Amazonía brasileña. Es por eso que presenta una gran cantidad de ecosistemas. Por eso es considerada la bioregión más biodiversa a nivel del mundo. Ecuador en el neotrópico presenta mayor diversidad por unidad de área latinoamericana. El Ecuador desde el punto de vista geográfico es un país muy pequeño, pero presenta una gran variedad y cantidad de especies animales y también vegetales. Es decir, hay mayor cantidad de especies que de individuos de la misma especie. Entonces ahí podemos ver. En cuanto a los factores que determinan la megadiversidad, vamos a ver cuáles son. Está atravesado por la línea ecuatorial que la hace un país tropical.
La presencia de la cordillera de los Andes, que origina diversos pisos climáticos, cada uno con su microclima y su propio suelo. En relación a la alta precipitación fluvial, especialmente de las estribaciones de la cordillera de los Andes. Los refugios del Pleistoceno es otra de las características, la presencia del Océano Pacífico y de las Islas Galápagos, y por último las corrientes marinas, la cálida del Niño y de la fría de Humboldt. Entonces, eso en cuanto a esta determinación. Vamos a continuar y vamos a ir viendo, vamos a ir desarrollando cuáles son las características más preponderantes de este. Me regalen un segundito. Listo, continuamos. Entonces ya habíamos visto cuáles son los factores que determinan la megadiversidad. Vamos a ver. En cuanto a la flora y su diversidad, el Ecuador presenta muchas riquezas florísticas. Se registra de 20.000 a 25.000 especies, de los cuales el 20% son endémicas, eso quiere decir propias de su localidad. En la costa norte y sur del Ecuador, la planta más representativa es el manglar. La vegetación característica de la falda de la cordillera de los Andes son los bosques húmedos. El Ecuador presenta la mayor cantidad de orquídeas y bromelias a nivel del mundo. En la región amazónica existen 8.000 especies. Las Islas Galápagos carecen de vegetación arbórea, pero presentan una gran cantidad de arbustos, musgos de características endémicas. Ya saben, cuando hablamos de endemismo, son propias de estos sectores. No se pueden encontrar en otros, son propias de cada uno de estos sectores. Esto en cuanto a las características que hemos visto en función de las bioregiones a nivel global. Iremos analizando, iremos viendo en las siguientes clases. Espero que toda esta explicación obviamente les sirva como material de soporte para que ustedes sigan estudiando en función de la evaluación que también tendrán en función de esta cuarta unidad que estamos ya prestándonos desde la antesala del proceso final. Señores y señores, un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de la presente clase y nos estaremos, Dios mediante, viendo en las siguientes clases ya de una forma presencial. Señores y señores, un feliz feriado y una feliz noche.